Gloria sea al Señor. Así que estamos listos. ¿Cuántos ahí de los que están conectados están listos para recibir palabra del Señor? Así que vamos a estar y voy a dar el lugar al pastor para que él presente a nuestra invitada en esta noche, que nos podamos gozar, regocijar con esto que el Señor tiene en esta hermosa noche. Pastor. Pues bien, pues para mí es un gran privilegio y un honor presentar en esta noche a nuestra invitada. Aquí la vamos a poner en pantalla. Gloria a Dios. Ok. Así que ella es la pastora Maite Gutiérrez y bueno, yo creo que ella va a tomar un tiempo para presentarse y así podamos todos conocerla y vamos a estar escuchando un poco de su testimonio y cómo el Señor la está usando y cómo está sirviendo hoy en la actualidad. Pastora. Dios les bendiga. Para mí es un placer poder acompañar a mis hermanos aquí y estar juntos en este tiempo tan precioso que el Espíritu Santo ha preparado para que tú puedas estar oyendo, gloria a Dios, de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos ha llevado, porque siempre Dios nos saca con la función de llevarnos a un lugar mejor. Y yo soy la pastora Maite Gutiérrez, estoy casada, tuve 5 hijos, de los cuales 4 están vivos, una la perdí, una de mis hijas falleció en el 2017 y estamos yo y mi esposo sirviendo, gloria a Dios. Acabamos de movernos para aquí, para Houston, Texas. Vamos a comenzar una nueva obra de parte del Espíritu Santo que nos ha guiado hasta aquí. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, sí. Bueno, también nuestra pastora invitada, ¿verdad? Ella con su esposo están sirviendo también a través de las redes sociales, ¿verdad? También tienen un programa y están ahí también activos en las redes sociales ministrando diariamente, ¿verdad? Pero pastora, para comenzar, quisiéramos saber un poco cómo el Señor alcanzó su vida, cómo usted conocía al Señor, ¿verdad? Cómo el Señor ha venido mostrándose a su vida, cómo el Señor la ha alcanzado, qué es lo que usted está haciendo, ¿verdad? Y cómo ha tenido ese encuentro con el Señor. Gloria a Cristo. Bueno, qué decirle, yo y mi esposo éramos satánicos, éramos personas que le servíamos al diablo y no te puedo decir que vino alguien exactamente a predicarme, pero cuando Dios tiene un propósito con una persona, Dios quiere usar esa persona, Dios va a mover ficha, va a mover todo lo que tenga que hacer para alcanzar a esas personas. ¿De acuerdo? Lo cuento porque ya mi esposo lo ha contado y porque así fue como sucedió. Un día el Señor, yo estaba acostada en la cama y mi esposo estaba fumando tabaco y el Señor se le presenta a mi esposo a través del marco de la puerta. Era tan grande su rostro y mi esposo, como lo había visto en varias ocasiones, él decía, bueno, yo cierro los ojos y al rato se va a desaparecer y no lo voy a ver más. Pero en este viaje el Señor no fue como los demás, como las otras veces. El Señor no se fue, el Señor se mantuvo ahí. Y entonces mi esposo en esos momentos empezó como a tener miedo, porque cada ser humano que conozca a Dios o que no esté cerca de Dios sabe que hay un juicio. Sabes que cuando el Señor se presenta, por algo viene el Señor. Y
Y cuando mi esposo dice que las manos del Señor empezaron a traspasar la puerta para alcanzarlo a él. Y mi esposo se hundía así para que no lo tocaran. Pero esa experiencia que mi esposo empezó a tener con el Señor le dijo: hijo mío, ábreme tu corazón, que yo te amo. Y mi esposo dijo, estoy volviéndome loco. De hecho, yo no supe nada. Yo estaba acostada en la cama hablando con él. Veía hasta que él se hundía así, pero no sabía qué estaba pasando, porque no estaba viendo la visión. Yo estaba acostada y la puerta estaba como que me daba así atrás. La cabecera mía estaba en el marco de la puerta. Yo no veía nada. Mi esposo estuvo como una semana, unas luchas espirituales grandísimas. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás le decía, que él también creía en Dios. Porque todos lo sabemos. Dice la palabra de Dios que él es el padre de mentira. Y él siempre va a buscar la manera de tener a sus hijos, a los hijos que trabajan para Satanás, enredados para que tú no te puedas salir de las garras de él. Entonces le dijo a mi esposo: mira, ¿sabes qué? Yo también creo en Dios. Para que tú veas que es verdad, busca y échale a las prendas, eran prendas judías, échale agua bendita. Entonces, cuando mi esposo estaba en esa lucha espiritual, él sentía que el Espíritu Santo le decía: no le crea, es un mentiroso. Pero entre la voz del enemigo y la voz del Espíritu Santo, eso hacía que mi esposo hubiera una lucha espiritual grande, de lo cual yo no sabía. Y me acuerdo que ya cuando pasó una semana, yo estaba en casa de un familiar de mi esposo, y él se acerca y me dice: necesito hablar contigo. Y cuando él me dice a mí que necesita hablar conmigo, yo dije: ok. Y él me dijo: ¿sabes qué? Yo voy a botar todo lo que tengo, yo me voy con Cristo. Y cuando él me dijo eso, de pronto, como que eso me chocó. Y yo le dije: bueno, ¿sabes qué? Si tú te vas con Cristo, sabes que esto va a ser el divorcio. Y entonces me acuerdo que mi esposo me dijo: ok, haz lo que tú quieras hacer. Yo tomé mi decisión. Me acuerdo que él iba adelante y yo iba detrás de él para la casa. Y cuando íbamos caminando, yo iba pensando, y el diablo diciéndome cosas y malas de él, y diciendo: mira, que esto con lo otro. Porque yo también trabajaba para el diablo. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando llegamos a la casa, mi esposo dijo a nuestros hijos: báñense, que nos vamos para la iglesia. Allá en Cuba las iglesias no son como aquí, que tú rentas un local o que haya iglesias hechas. No, allá en Cuba las iglesias se hacen en las casas, porque el régimen allá no te dejan abrir iglesia, por cuando aquel país es comunista y siempre se levanta en contra de las cosas de Dios. Y entonces, cuando llegamos a la casa, yo me acuerdo que, bueno, los niños todos se bañaron y él salió con los 4 niños de nosotros para el servicio. Y yo fumaba tabaco, porque aunque yo le servía al diablo, supuestamente a mí me habían hecho santo, me habían coronado con santo de las Mercedes por una enfermedad, supuestamente. Wow. Y entonces yo tenía todas mis prendas y todas mis cosas ahí, y yo fumaba tabaco. Yo llevaba 7 años, le fumaba tabaco a ellos. Entonces, yo me acuerdo que mi esposo se sale y yo me acuesto en el sofá de la sala de mi casa, y estaba fumando tabaco. Y bueno, él se fue y yo me quedé ahí. Yo le dije: bueno, él se va, pues esto será el divorcio, tú por tu lado, yo por el mío. Pero el Señor
me tenía a mí para su reino. Y fue algo sobrenatural, hermano, porque cuando tú lo hablas, cuando yo te cuento esta parte, te vas a quedar frío. Porque dice mi esposo que él llegó y cuando la gente lo vieron entrar, la gente temblaba porque a nosotros nos tenían temor allí, en el lugar donde nosotros vivíamos. Porque nosotros sacrificábamos perros, sacrificábamos gatos. Nosotros nos íbamos al cementerio y robábamos los huesos de la tumba. ¿Tú me entiendes? Entonces, la gente al ver a mi esposo entrar, dijo, wow, llegó el brujo, este viene a hacer algo. No viene nada bueno, porque cuando es como que tú ves una persona que tiene una fama, porque teníamos una mala fama, no era buena para nada. Y entonces, al verlo entrar, ellos abrieron los ojos así de este tamaño, como diciendo, a ver qué viene a ser este aquí, porque este está medio loco. Y dice que cuando mi esposo llegó, le dijo, no, yo acepté al Señor, porque mi esposo, en lo que la lucha espiritual que tuvo con el Espíritu Santo, él empezó a hacer como una oración, sin saber que la oración parecida estaba en la Biblia. Él dijo, bueno, Señor, yo entiendo que tú eres el Hijo de Dios y que tú moriste por mis pecados. Y él empezó a hacer esa oración. Wow, qué tremendo. Eso fue el Espíritu Santo que lo guió a hacer esa oración. Entonces él llegando allí, cuando ellos se abren los ojos diciendo, pero ¿qué cosa es esto? Lo primero que mi esposo le dice para que no se asusten, mira, yo acepté al Señor. Y allí todos gritaron de alegría. Entonces, después, era una casa culto, en ese momento se estaba haciendo un tiempo de oración. Y dice mi esposo que él miró para la parte de una ventana, pero que había un letrero que le llamó tanto la atención a mi esposo y era Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando uno coge la palabra de Dios, porque muchas veces leemos la palabra de Dios, pero no la interiorizamos. La leemos y decimos, qué lindo está ese versículo. Pero qué tanto le ponemos la fe a ese versículo para que se haga realidad en nuestras vidas. Y después que hicieron eso, el pastor que estaba allí le dijo, ¿quiere volver a aceptar al Señor públicamente? Y mi esposo hizo la oración de fe. Y entonces le dijeron, ¿qué quieres pedir? Porque estamos en tiempo de oración. Y mi esposo dijo que el mismo paso que di yo, lo de mi esposa para Cristo. Amén, gloria a Cristo. Y eso fue como que el cielo se abrió, como diciendo, no, cuando un pecador se arrepiente, por eso dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Y esas palabras, que fueron palabras dirigidas por el Espíritu Santo, por eso hoy yo te exhorto, que a lo mejor llevas tanto tiempo peleando por tu esposo, por tus hijos, por tu matrimonio, peleando con una enfermedad, peleando con cosas que a lo mejor tú dices, pero no puedo. Déjame decirte, tú tienes que levantarte en fe, creyendo que cada promesa que está en la palabra es para ti. Y cuando él pidió eso, que se oró, hermano, los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron de tal manera. ¿Por qué? Porque él cuando llegó, él no me dijo nada. Él entrando por la puerta, yo le dije de mis propios labios, bota todo eso porque yo me voy con Cristo. Amén. Yo no conocía a Cristo. A mí Cristo no se me había revelado. A mí Cristo no, nada. Pero fue algo sobrenatural, porque Dios trabaja en lo sobrenatural. Dios es un Dios de sobrenatural. Y muchas veces tenemos a un Dios como sobrenatural cuando estaba con los apóstoles. Un Dios que hacía milagros y prodigios cuando Él estaba aquí en la tierra. Él sigue estando vigente, Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo prodigios, Él sigue escuchando tu oración. Así que no dejes de clamar por tu casa, por tu familia. Y déjame decirte, de esta que había decidido en su corazón divorciarme, fue la que entré y le dije, bota todo eso porque yo también me voy con Cristo. Gloria a Cristo. Y de ahí empezó
la lucha espiritual más grande, porque ya la vez que una pareja está en las cosas de Dios, lo primero que viene a destruir el diablo es el matrimonio, porque es la base fundamental donde donde Dios va a funcionar en un hogar. Un matrimonio deshecho, vemos hijos donde ellos no van a querer saber del Señor. Un matrimonio separado es donde los hijos van a estar en droga, en alcohol, donde se van a volver ateos, donde se van a volver rebeldes a la palabra de Dios, por cuanto tú le has predicado de la palabra de Dios. Y ellos ven que tu testimonio es contrario. Y entonces, ¿qué hizo el enemigo? Venir en contra de nuestro matrimonio. La primera base, lo que creó el Señor al principio, creó a Adán y después a Eva. Y le dijo, fructificaos la tierra, subyugarla. Entonces, multiplíquense. Él vino contra nuestro matrimonio, porque dice, aquí tengo, ya que ella se dio terreno y acertó al Señor, aquí tengo que dividir, porque el enemigo nunca va a sumar ni a multiplicar como lo hace Dios. El enemigo siempre va a restar, gloria a Dios, y va a dividir. Y entonces él vino contra mi matrimonio, de tal manera de que, wow, las pruebas eran grandes, las cosas eran inmensas, pero en la iglesia que nosotros empezamos a asistir, en la casa culto, mi pastora, la pastora Noris Mato, allá en Cuba, ya vive aquí en Florida, pero no está pastoreando ahora. Ella tenía familia aquí, tenía a su padre que era pastor aquí, a su mamá aquí en Estados Unidos. Iba a haber un retiro. Mira cuán importante es que alguien vaya a un retiro espiritual. Muchas veces le damos de lado a las cosas espirituales. No, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que estudiar. Dice la Biblia que para todo hay un tiempo, lo dice en Eclesiastés. Para abajo del sol todo tiene un tiempo de recoger, un tiempo de llorar, un tiempo de sembrar, un tiempo de arrancar lo sembrado. Para todo hay un tiempo. Pero ¿para cuándo la vida espiritual? Si nosotros estamos con Cristo es porque hay una vida que vamos a vivir en la eternidad con Él. Entonces, si tú y yo no nos preparamos en este mundo, ¿cómo crees que te vas a preparar cuando llegues allá? Y muchas veces, como cristianos, nos preparamos aquí en el mundo para tener bienes, riquezas, donde todo se lo come la polilla. Y dejamos la vida espiritual para el domingo, para cuando pueda. La oración y tan cansado y tan extenuado de trabajar, que le decimos al Señor, mira, lo que te pedí ayer te lo pido hoy en el nombre de Jesús, pum, y me acuesto, porque tengo que levantarme mañana a trabajar, no sabiendo que todo lo que tenemos, aún así la vida, si respiramos, la familia, la unidad, todos los bienes vienen de parte de Dios. Y la pastora, como conocía nuestro testimonio, de hecho el retiro no era para mí, era para mi esposo. Le dijo, mira, negrita, ella a mí me decía negrita, ella me quiere mucho. Y ella le dijo a mi esposo que ella le iba a pagar allá en Cuba, un retiro costaba $5. Nosotros teníamos muchos hijos y no podíamos pagar. Y ella dijo, mira, ¿sabes qué? Como mis padres me mandaron dinero, yo lo voy a pagar para que Eduardo vaya. Pero mira, yo quiero que tú puedas abrir tu mente y entender. Mi esposo dijo, bueno, yo puedo ir, pero mi esposa tiene más necesidad que yo del encuentro con Cristo. Y ese es el amor que quiere Dios ver. Cuando tú te quitas del medio y eres capaz de ceder lo que es tuyo. Porque él hubiera dicho, ¿sabes qué? No, si me lo dieron a mí, yo quiero ir. Nos habíamos acabado de acercar al Señor.
él podía conocer grandes predicadores, podía estar en comunión con los hermanos. Amén. Pero él decidió que de los dos yo era la que más necesitaba ese tiempo. Y en verdad, él fue guiada por el Espíritu Santo a que me dejara ir. Y yo al principio como que le puse pero es que los niños, ¿con qué se queda? Yo me quedo con los niños y tu abuela. Pero es que 3 días, me dice, sí, no te preocupes. ¿Por qué mi esposo decide que sea yo la que reciba ese tiempo de liberación, ese tiempo de desancharme con Dios? Y hoy a lo mejor tú eres esposo, tú eres esposa, y a lo mejor entre los matrimonios siempre hay alguien que es más fuerte que otro. Siempre hay uno que levanta la mano al otro cuando se siente caído. Y puede ser que a lo mejor tú como mi esposo te sientes en el plano más firme. Entonces sé tú el escudero, el que empuja para que tu esposo o tu esposo vayan a recibir en ese retiro. Déjame decirte que mi testimonio es súper largo. ¿Por qué? Porque tengo tantas cosas que testificar. Y ¿por qué él decide que yo vaya? Porque yo era una persona que tomaba 12 medicamentos diarios. Yo era una persona que me había querido quitar la vida en varias ocasiones. De hecho, estando en estado de una de mis hijas, me eché luz brillante arriba de mí. Y entraron por mis vías respiratorias. No me morí de milagro de Dios. Así que yo soy una sobreviviente también, que el diablo trataba de matarme constantemente. Yo me trataba de cortar las venas. Porque muchas veces la gente dice, no, es que el diablo te da fama, te da esto, te da lo otro. Y déjame decirte, es lo que te va a costar con crecer. Pero lo que Dios te da, Él no te pide nada a cambio, solamente que tú glorifiques su nombre. El diablo te pide cualquier cosa, pero te quita y te cobra. Muchas veces cuando nosotros trabajamos en eso, veía que el diablo le daba riqueza a la gente. Lo sanaba, pero le quitaba un ser querido. Pero el Dios Supremo es el único que te sana, te liberta. Te da soplo de vida, pero no te quita de nada. Más bien Él te sigue sumando a tu vida. Te sigue llenando cada día más. Entonces, yo tomaba 12 medicamentos. Yo tomaba 3 trifluperacina, que era una pastilla para que me quitara la depresión. 6 diazepanes para que me mantuvieran sedada y 3 carbamazepina. Que la carbamazepina es lo que se le dan a la gente que le dan ataque de epilepsia. Pero a mí me lo daban para quitarme una idea fija en la mente, para que yo no me pueda quitar la vida. Entonces yo estaba casi drogada todo el tiempo. Wow. Entonces mi esposo dijo, espera tu momento. Yo quisiera, a lo mejor, yo me imagino, estoy sacando eso, yo quiero estar allí. Pero hay alguien que lo necesita más que yo y es ella. Pastora, vamos a hacer una pausa. Sí. Esto está tremendo, audiencia. Yo creo que el Señor está hablando en nuestras vidas. El Señor ha preparado este momento y todos los que van a estar ahí conectados, yo sé que el Señor va a hablar a tu espíritu. Esto está tremendo. Lo que el Señor ha hecho en la vida de nuestra pastora Maite es algo que es para glorificar su nombre. Amén. Así, pastora, entonces, realmente el enemigo te quería destruir desde el principio, porque quería destruirte por medio del medicamento, porque a veces el enemigo usa, ¿verdad?, a los doctores para destruir el propósito. Porque yo me recuerdo que a mi hija nos diagnosticaron que mi esposa tenía que abortar a mi hija.
Un doctor le dijo a mi esposa, tienes que abortarla porque viene mal. Pero es que es el enemigo que sabe que hay propósito, que hay llamado de parte de Dios. Y Él quiere usar todos los medios habidos y por haber para destruir nuestra vida. Pastora, adelante. Hermano, y cuando hay propósito de Dios, no solamente el enemigo te quiere destruir. A mí desde que antes de nacer, me cuenta mi abuela, la que me crió después, que ella quería que mi mamá abortara, que yo no naciera. Cuando hay propósito divino de parte de Dios, la persona puede ser que sea marcada antes de nacer con un rechazo y después de haber nacido. Y mi abuela insistía para que mi mamá no me tuviera. Pero ahí no quedó, yo no le quise hablar parte de mi niñez. Cuando yo nací, a los 3 días mi mamá me regaló. Así que yo no fui criada por mi mamá. Y no les puedo decir que mi mamá fue una mala madre, porque después de mí mi mamá tuvo 3 hijos que ella los crió y los guió bien. Entonces, ahora que yo puedo ver la gloria de Dios en mi vida, yo puedo entender, porque yo antes me frustraba y decía, pero ¿por qué si yo fui la primera hija? ¿Por qué ella no me pudo si mi papá era el amor de su vida? ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Y fueron cosas que estaban en mi vida y esa misma abuela que me maldijo para que yo muriera, me recogió. Pero como estaba entrando en Cuba el comunismo y ella era maestra, estaba estudiando, ella no me pudo cuidar, me puso en una escuela. Así que yo me crié con la escuela del gobierno, donde había gente de todos los tamaños. Y hay veces que yo me tenía que enfrentar a personas más grandes, yo con menos edad. Desde el círculo, yo estaba internada. Y hay veces que las maestras del círculo me llevaban a su casa porque le daba lástima. Yo me acuerdo que muchas veces mi papá pasaba por el círculo porque tenía que ir a comprar los mandados y yo lo veía, yo me agarraba de la cerca y lloraba. Mi papá me decía, yo te vengo a buscar, yo te vengo a buscar. Pero mi papá no me podía tener solo. Mi papá tenía apenas 16 años. Y mi papá estaba trabajando. Y pasé mucho, para que no voy a terminar. Entonces vamos a seguir con el testimonio de la conversión. Entonces, ¿por qué te quiero decir? Porque cuando hay propósito, el enemigo antes de tu nacimiento y después nacida, va a querer que tú mueras, que tú perezcas. Con decirle, yo soy una persona que he ganado en natación, en nado sincronizado. Soy una persona que me encanta nadar desde pequeña. Y el enemigo 3 veces me quiso ahogar. Yo teniendo premios, te digo, porque yo fui a la IDI allá. Yo era una buena nadadora de natación y nado sincronizado. Yo hacía ballet y todavía lo sé hacer. Entonces, ¿cómo me quería matar con algo que yo sabía hacer? Y 3 veces me tuvieron que levantar por el pelo. De hecho, he tenido 3 accidentes. De hecho, tengo una aquí en la de eso. Así que él me ha querido matar desde niña, por donde quiera. Pero cuando hay propósito, cuando hay llamado, no importa lo que se oponga. Pastora, no importa. No te sigo. ¿Verdad? Perdón. Sí. Y yo más sorprendida todavía, porque como usted dice, tiene mucho que compartirnos, pero en estos tiempos y en estos momentos sabemos muchos que estamos pasando por situaciones difíciles y nosotros decimos, no, lo que nosotros estamos pasando es más grande, es más, no podemos con esa situación. Pero al escuchar su testimonio, lo poco que hemos escuchado,
nosotros ahora en estos momentos, podríamos decir, varios de los que estamos aquí, podríamos decir, hemos sido muy bendecidos porque no hemos pasado ni la mitad del pasado. O a lo mejor algunos han pasado a lo mejor lo mismo que usted, pero en todo eso que usted ha vivido, de la manera que usted ha podido superar esos golpes de la vida, ¿cómo ha sido? Bueno, solamente se puede superar de la mano de Dios. Y como le digo, el retiro fue algo que marcó mi vida, un antes y un después, como Moisés con la zarza. Todos necesitamos encontrarnos con esa zarza divina, donde Dios le dijo, mira, sabes, Moisés, quítate los zapatos. Mira, Moisés, yo soy el Dios de tus padres, yo estoy aquí. Y yo me acuerdo que cuando yo llego a ese retiro, a las 5:45 de la mañana todo el mundo se levantaba y cogía su lugar para tener su dominical, su tiempo a solas con Dios. Y yo fui a la iglesia, pero tenía una segunda planta. Y allá en Cuba, aquella iglesia era de cemento, que se subía el cemento así, porque allá en Cuba no había ni losa ni nada. Me acuerdo que yo en la parte de arriba yo me tiré a orar. Pero ese fue el momento que el Espíritu Santo dijo, este es el momento tuyo y mío a sola. Este es el momento que yo te voy a rescatar, que yo voy a empezar a hablar, que yo te voy a empezar a sanar. Porque Dios nos presenta la zarza para sanarnos, para empezar a llamarnos, para llamar nuestra atención. Y allí el Espíritu Santo empezó a pasarme como una película de todo lo que yo había pasado de la niñez, de que también fui violada por el hermano de mi mejor amiga a los 15 años. Y me empezó a pasar todo eso por la mente y por la mente y por la mente. Y yo era llorando a borbotones. De hecho, a las 7 era el desayuno, porque después a las 8:30 se empezaban los servicios. Eran 4 servicios que predicaban 4 pastores. Y yo no me podía, hermano, levantar de ahí, ni a ir a comer, ni a ir a nada. Yo estaba tan pegada y tan quebrantada y tenía los ojos tan hinchados. Yo me acuerdo que la última predicación se terminaba como a las 12:00 y el predicador hacía el llamado. Yo no sé cómo yo pude levantarme de tantas horas arrodillada, clamando, derritiendo mi corazón delante de Dios, porque Dios me empezó a mostrar todo el mal que yo lo había hecho a las personas, porque cuando ya tú eres herida, porque el enemigo trata de herirte, por eso es importante que tú perdones y que las heridas en tu corazón sean sanas. ¿Y por qué? Porque Él va a entrar sobre esa herida, Él va a trabajar en esa herida. Y entonces, si tú fuiste abandonada, el enemigo va a obrar de esa misma manera para que tú hagas así con tus hijos. Pero gracias a Dios que Dios no permitió, aún así yo no lo conociera, que yo pudiera abandonar a mis hijos, sino más bien yo siempre he sido una madre muy sobreprotectora con mis hijos, demasiado protectora. Y estando en ese retiro, hermana, cuando hacen el llamado, bajo y me tiro en la plataforma y sigo llorando. Eso sí fueron los 3 días seguidos. Ahí el Espíritu Santo, yo no iba para ningún lado. Ahí yo iba, el Espíritu Santo me quebrantaba y empezaba a hablar a mi vida y empezaba a sacar de mi vida y era tanto quebranto que yo pensaba que me iba a morir, porque yo sentía un dolor tan profundo en mi corazón que yo decía, me va a dar un infarto, me voy a morir. Y me acuerdo que mi esposo le dijo a la pastora, yo quiero que ella vaya, pero ella no puede dejar de tomar las pastillas. Y me acuerdo que la pastora me insistía, negrita, ¿tomaste las pastillas? Yo le decía, no, ahora me las voy a tomar. Pero cada vez que me la iba a tomar se me olvidaba. Así que yo estuve 3 días en la presencia de Dios sin tomar medicamento. Ahí estamos. Y me acuerdo, ya Dios me estaba anunciando lo que iba a hacer después conmigo. Y me acuerdo que cuando yo venía bajando con los hermanos, mi esposo me miró. Y cosa que mi esposo contaba en testimonio. Él veía que mi rostro resplandecía. Y yo era una gente muy dependiente de mi esposo.
Yo era una persona que no me podía bañar sola. Si yo me iba a bañar, mis hijas tenían que estar conmigo dentro del baño. Yo era una persona que no salía sola a ningún lado, que todo me daba temor. Y cuando yo vine de ahí, yo no me había dado cuenta, pero mi esposo sí se dio cuenta. Que yo empecé a ser dependiente de él, independiente de él, pero dependiente de Dios. Entonces, Dios obró en ese tiempo tan poderoso en mi vida, que de ahí yo me empecé a arrodillar todos los días 2 horas. Ese era mi tiempo con Dios. Fue como que Dios marcó mi vida en esos 3 días. Y a la verdad yo no oraba por nadie. Yo leía 50 salmos, por eso me sé muchos salmos de memoria. Porque al tercer día se acababan en 150 salmos y volvía a repetir lo mismo. Y yo me arrodillaba, nada más que oraba por mi familia. A eso sí, iba a la iglesia los 7 días de la semana. Gloria a Dios. Me acuerdo que en la iglesia de nosotros, en la casa culto, eran los martes y domingos. Pero yo me encontré, yo conocí a un pastor que hacían iglesias todos los días, porque era una iglesia pentecostal y hacían casas culto casi en todo lugar. Y cuando mi iglesia no había, yo me iba allá para con él. Y el Espíritu Santo empezó a orar en mi vida, porque el Espíritu Santo quiere que nosotros nos acerquemos a él. Así es. Mientras más tú te acercas, le estás diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú quites todo de mí, Amén. que desaparezcas todo de mí. Amén. Así es. Entonces, un día salimos a predicar, yo, mi pastora, los hermanos de la iglesia, y cuando vamos a predicar, vamos a casa de una persona, y esa persona llevaba postrado no sé cuánto tiempo en una cama. Y la pastora me dice, negrita, haz la oración. Y yo dije, ok. Y yo empecé a orar, pero yo sentía que en el mundo espiritual algo se estaba moviendo. Así es. Y la oración, por mucho que yo quería frenarla, pararla, y hasta aquí, no me dejaba el Espíritu Santo, me seguía. Y fue algo poderoso que aquel hombre terminó sentado en su cama. Una persona que estaba postrada, que llevaba como 3 o 4 meses postrada, terminó estando sentado. Y la pastora, al ver eso, porque Dios nos prepara a nosotros los líderes para tener la vista larga, ver cuando una persona tiene un llamado, cuando Dios la va a usar. Y ella me dice, negrita, ¿por qué tú no te pones a orar por las personas? Pero yo, como recién convertida, le dije, no, sabes que yo tengo tantos problemas que cada cual ore por lo suyo. Pero ya Dios me estaba llamando. Ya Dios me estaba diciendo, mi propósito es que tú intercedas, que tú ores por mi pueblo, que tú levantes las manos de aquellos que tengan las manos caídas. Gloria a Dios. Y entonces yo seguí orando mi tiempo así con Dios y buscando al Señor. Me acuerdo que un día que estábamos en la iglesia que yo iba a visitar, dijeron, el sábado vamos a tener ayuno de 7 de la mañana a 2:30. Yo dije, bueno, yo nunca he hecho, hermana, le estoy hablando que en menos de un mes convertida. Yo no llevaba tanto tiempo. Yo dije, bueno, yo nunca he hecho ayuno, pero yo me voy, yo me apunto. Wow. Y para hacer ayuno tenía que caminar. Bueno, en Cuba se camina, en Cuba no hay carro. Y entonces yo tuve que caminar una de esos largos hasta que llegara el ayuno. De hecho, fui la primera que llegué. Y cuando el pastor me vio, se quedó así como diciendo, ¿tú madrugaste o qué dormiste aquí afuera del portal? Y entré. Gloria a Dios. Y entré, hermana. Gloria a Dios. Y el primer milagro de sanidad que Dios hizo en mi vida fue ahí. Por eso que yo siempre le digo a las hermanas, mira, en estos tiempos muchas veces tenemos la oración como lo último, tenemos el ayuno como que ya pasó de moda.
Y el mismo Jesús dijo, hay géneros que no salen sino es con ayuno y oración. Amén. Y me acuerdo que cuando yo llegué ahí, yo llevaba 6 meses con un dolor en la cabeza que no se me quitaba ni de día ni de noche, ni aunque me dieran medicamento. Yo tenía una bola en el cráneo que me supuraba, que para mí era cáncer, sinceramente. Me supuraban unas bolas que tenía en la cabeza. Y yo me acuerdo que cuando empezaron en el ayuno, me acuerdo hasta el primer versículo que predicó el pastor Israel, Gálatas 2:20, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A mí se me quedó ese versículo clavado de una vez y por todas en la cabeza. Y me acuerdo que había un hermano que pidió, yo quiero que se ore por mí para yo dejar de fumar. Y yo me quedé así. ¿Por qué? Porque yo llevaba 7 años y yo dije, siendo nerviosa, porque se supone que una persona que tenga problemas de los nervios sea más difícil, porque es más dependiente. Mi esposo le costó más trabajo que a mí. Yo lo solté y le dije ya y ya. Pero yo sé que fue la mano de Dios. Porque yo sé que el Señor dijo, bueno, a ti te tengo que llevar más, te tengo que guardar más, te tengo que proteger más. Y déjame decirte, cuando el hermano pide eso, yo dije, pero si dejar de fumar se puede dejar de fumar, solamente que tú digas, yo no quiero fumar más. Sí. No es una cosa del otro mundo. No Amén, amén, gloria a Dios. No es una enfermedad, no es una de eso. Bueno, pero él lo pidió y yo lo respeto, pero bueno, yo me le quedé mirando. Acuérdense que yo cuando más yo llevaba un mes, yo creo, convertida. Y me acuerdo que yo le pedí yo dije, yo quiero pedir una petición. Y ellos me miraron y entonces me dijeron, ¿qué quieres? Digo, es que yo llevo más de 6 meses con unos dolores fuertes de cabeza, de migraña, no se me quitan, me supuran, tengo una bola en la cabeza, me supuran. Y entonces me acuerdo que el pastor Israel se quedó allí como en el altarcito que tenían hecho y vinieron como 4 pastores y me pusieron las manos. Y al momento mi dolor de cabeza se desapareció. Gloria a Dios. Así es nuestro Dios. Pero ¿qué sucede, hermano? El enemigo me decía, ahora cuando tú salgas y llegues a la esquina, el dolor de cabeza vuelve. Y ahora cuando tú subas la loma, porque yo tenía que subir una loma, ahora vuelve. Y cuando Dios te hace sanidad, tú vas a tener que luchar con voces que van a venir a decirte, mira, ¿sabes qué? Eso es pasajero, eso es momentáneo. Sí. Pero yo en mi mente lo reprendía, yo en mi mente empecé a reprender y en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Y algo que conocí allí fue a una señora mayor que era una guerrera espiritual. Yo creo que Dios me llevó allí para que yo la conociera, para que aprendiera. Aunque yo no hablé con ella, yo no tuve, ¿cómo se llama? Ella no me enseñó nada, pero en ese día de allí, ella levantó sus manos y dijo que venga la prueba. Y yo me acuerdo que ella lo dijo con tanta paz y con tanta serenidad que yo levanté la mano y pedí lo mismo. Porque dije, bueno, si ya lo pido, yo lo pido. Yo no sabía ni qué era. Me acuerdo que cuando yo le digo a mi esposo, que empezaron después a venir las olas contra mi matrimonio, y dice mi esposo, pero ¿a quién se le ocurre? Digo, a mí se me ocurrió porque ella lo hizo. Si ella lo dijo, yo lo hice. Aleluya. Pagué la novatada Pedimos cosas sin saber, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, pedí y no sabes lo que pedí. Y entonces yo sin saber, pero hermano, desde ese día nunca más, para que yo tenga un dolor de cabeza. Gloria a Wow. Dios. Gloria a Cristo. Las bolas desaparecieron. Ese fue el primer milagro que aconteció. El segundo milagro fue que yo oraba y yo tenía 2 hijos míos que se me ingresaban casi de muerte con cámara, lo metían y Dios los sanó. Gloria a Dios. De asma, completamente radical. Entonces, ya de ahí, ya con el ayuno, que yo iba todos los sábados, porque ya yo era constante, 3,14 ahí en el ayuno, más todos los días
En los 7 días de la semana en las casas culto, yo me levantaba, claro, no dejaba de hacer mi casa mujer, porque lo principal, tú tienes que ser testimonio delante de tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Yo me levantaba temprano, lo dejaba todo hecho, almuerzo, comida, limpio todo, los niños bañados, y ya cuando llegaba la hora, yo me iba y tenía autoridad delante de Dios. De hecho, ya la gente pensaba que yo iba a vivir en la iglesia, porque yo iba a los 7 días y no faltaba. Y déjame decirte que ya nosotros teníamos los papeles para venir para acá, para los Estados Unidos. Y yo seguía llenándome de Dios, aprendiendo mucho de Dios. Y pasó algo, que cuando yo vengo para acá, el medicamento que yo no podía dejar de tomar las 3 carbamazepina diarias, estaba en falta. No había. Y mi suegro, el papá de mi esposo, que en paz descanse, que ya acaba de fallecer, él trató de buscarme. Él era el director del hospital del Cerro, un gran pediatra. De hecho, era el que aprobaba a los médicos allá, los pasaba de grado, si no le daba clase también. Un médico que inventó una vacuna para los niños en contra de la neumonía. En Cuba era un gran médico reconocido. Viajaba a Nicaragua, viajó mucho. Y entonces él trató de buscarme medicamento y no se encontró. De hecho, tengo un familiar mío también que se llama José Gutiérrez, no sé si nos está mirando. Él vive en Nueva York, él conoce también mi testimonio. Y trataron de buscarme por todas, a personas que venden en la calle, a ver si tenían medicamentos, no aparecía. Pero mira, ¿qué te quiero decir con esto? Muchas veces Dios permite que las cosas tú no las alcances porque Él quiere sanarte. Amén. Muchas veces confiamos más en un medicamento que en la misma palabra de Dios. Él te dice que Él es tu sanador. Amén. Él es tu médico por excelencia. Entonces imagina, yo me iba para otro país, fuera de mi país. Era una persona que le tenía pánico al avión. De los miedos, de las fobias que yo tenía eran muchas. Y Dios me fue confrontando con cada una de ellas. De los temores. ¿Por qué? Porque Él me dijo, mira, tú me vas a servir y tú vas a tener que viajar en avión y así no me vas a servir. Tú no me vas a poder servir gritando en el avión, gritando y que la gente, ¿qué es esto? ¿Cuál es el bayú este? Porque cuando yo me voy a montar en el avión, yo hasta me desmayé, mi esposo y la hermosa sentarme. Y cuando arrancó del avión, yo empezaba a gritar, que parecía peor que un niño. Y la gente se reía. Entonces Dios me dijo, yo te voy a quitar hoy esa fobia. Pastora, perdóneme Sí. que la interrumpa. Sí. No quiero saltarme esto porque es muy importante lo que usted está diciendo. Cuando Dios quiere, y lo quiero enfocar mucho esto, porque cuando Dios quiere usarnos y depositar sobre nosotros, Él nos va a quitar cosas. Sí. Cosas que realmente nos van a detener. Y dentro del pueblo de Dios estamos con muchas cosas que nos detienen. Y queremos recibir, pero no podemos recibirlo porque nosotros no nos hemos dispuesto a que el Señor nos quite eso. Y por eso quería comentar esto. Es bien importante que el pueblo de Dios escuche esto, que los temores que nosotros tenemos, nosotros necesitamos entregarnos por completo a Dios para que Él obre y trabaje en nuestra vida. Continúe, pastora. Y entonces, bueno, con decirte, ese día yo tuve que coger 4 aviones. ¿Te imaginas una persona con fobia al avión? Entonces Dios se dio, él tiene fobia, ahora vas a coger 4 aviones seguidos, uno atrás del otro. Y yo decía, ay Dios mío, ahora sí me muero. Y cuando yo veía que ese avión subía, sentía, y yo empezaba a gritar y gritar y gritar. Y yo cogí un avión de La Habana a Cancún. Después de Cancún a Miami, hasta que me hicieran los papeles de migración. Pero ese día, cuando ya yo me voy a montar en el segundo avión de Cancún a Miami, yo me aferré al asiento. Yo dije, Dios mío, empezó de nuevo el problema.
Y sentí cuando subía al avión, sentía que se me iba la vida, y yo aguantaba para no gritar. Ya cuando estaba en el aire estaba tranquila. Ya después cuando iba a bajar así, ya cuando llego a Miami, que nos demoramos para hacernos los papeles, nos tuvimos que quedar en un hotel. Y al otro día salir de madrugada de Miami a Texas y de Texas a Missouri, que fuimos el lugar donde íbamos a estar ahí en Missouri. Y cuando ya yo iba por el tercer avión, hermano, yo que le decía a mi esposo, cierra la ventanilla, no quiero la ventanilla abierta, no, yo no podía ver a nadie con la ventanilla, estaba así. Ya yo estaba sentada contemplando la hermosura de ese cielo tan maravilloso que el Señor había creado para nosotros. Mi esposo me decía, pero tú no tienes miedo. Digo, no, yo estoy aquí. Y yo era como si nada. Y muchas veces tenemos que entender que a lo mejor tú dices, bueno, pero esto a mí no me gusta. ¿Cómo tú me lo estás dando, Señor? Porque el Señor te está preparando para cosas grandes. ¿Cómo? Dios te va a enfrentar. Mira, yo te digo, si yo te puedo contar mi testimonio, se va a pasar días. Dios siempre, a cada cosa que yo le fui teniendo fobia y miedo, Él la fue quitando de mi vida. Amén. Y eran con choque en el sentido que me acuerdo que cuando nosotros estábamos pastoreando en California, que nos mandan a pastorear a Colorado, yo tenía que ir manejando el carro pequeño y mi esposo iba en un carro yugón de eso con las cosas adentro y yo tenía que seguirlo y yo no quería, a mí no me gustan los freeways porque yo le he dicho que tuve 3 accidentes y por poco me muero y yo le tenía pánico. Mi esposo manejaba conmigo pero el freeway, cuidado, cuando había una rastra que pasaba, un camión grande y yo gritaba, eso era vaya, escalofriante. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros nos vamos, yo le digo a mi esposo, no, si es un freeway yo no puedo, y en California son freeways de 6 cosas de esas, de ¿cómo dicen? 6 vías. Son freeways grandes hasta que tú sales al freeway que va hacia otro estado. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo voy, yo le dije, ¿es un highway? Me dijo, sí, es un highway. Yo dije, un highway yo sé manejar, 35, 45, ¿no? Y cuando yo voy entrando, hermana, que lo primero que me planta el enemigo es una rastra de las que yo le tengo miedo, alante de mí parada. Mi esposo siguió y yo paré el tráfico. Quiere decir, yo no podía salir para atrás porque estaba en medio del freeway, metida así, queriendo mirar para atrás. Y yo tenía a mis hijos conmigo. Tenía tremenda responsabilidad arriba de mí. Me acuerdo que los carros todos me empezaron a pitar por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo me agarré del timón, puse la cabeza. Eso fue en milésimas de segundo. En el timón. Y le dije, Señor, dame fuerza porque tú sabes que yo le tengo temor a manejar. Más en el freeway. Y de pronto me vino una fuerza del cielo. Por eso es importante por eso dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Porque en medio de tu debilidad se glorifica a Dios. Ahí en medio de ese caos, que para mí era un caos que yo decía, pero ¿qué cosa es esto? Vino una fuerza de lo alto y yo dije, para adelante, porque para atrás ni para coger impulso. Y y le metí la pata al acelerador, hermano, y fíjese que cuando estuvimos esos 3 días de viaje, lo vi a cántaro, yo iba 80 millas por hora, pasaban las rastras y yo pegaba a la cuneta. Y a mí se me quitó. El Señor rompió, confrontó ese temor, ese miedo de mi vida y se fue. Porque Él sabía que también yo tenía que viajar para predicar la palabra. Amén, gloria a Cristo. Y entonces así. Pastora, vamos a tener que hacer una segunda parte. Pero, pastora, en este tiempo, yo sé que nuestro testimonio, lo que el Señor ha hecho y ha seguido haciendo, es algo que uno tiene que testificarlo para que la gente sepa por todo lo que uno tiene que pasar. Porque a veces las personas piensan que es fácil llegar a donde estamos, pero es
un recorrido tremendo donde hay ataques, donde el enemigo se para, donde no te deja, donde quiere matarte literalmente. Pero en este momento, pastora, el ministerio de usted, cómo el Señor la está llevando para ser de bendición para otros. Bueno, déjame hacer un pedacito antes para entrar ahí en esta parte. Amén. Cuando llego aquí a los Estados Unidos, que le digo que no tenía medicamento, y yo hablé con la asistente social, me dijo, no, hay que aplicar al Medicare y a los 15 días tener el Medicare y después sacar una cita con un psicólogo y se demora hasta 3 meses. Y yo le hice la comida a mi esposo, a mis hijos, yo me arrodillé delante de la cama y me puse a llorar, pero lloré como una niña. Y le dije al Señor, Señor, tú tienes el poder de volverme a crear como tú me hiciste cuando niña, que yo no necesitaba el medicamento. Y a mí de pronto se me acordó y me vino, hazme un bacá, hazme un Restori. Y yo me acuerdo que yo me quedé dormida, como si fuera como un feto que se vira así, que se encoge, así me quedé dormida en mi cama. Y de pronto yo empecé a salir de mi cuerpo. Y a una velocidad tan rápida, pero fue rápido, fum, fum, fum. Y de pronto llego delante del rostro del Señor, bien grande. Era tan grande el Señor que yo me veía tan pequeñita delante del rostro del Señor. Y yo como conocía, como cristianos conocemos, cuando Dios está ahí es porque Dios o te va o algo pasa. Y yo pensaba que ya el Señor me había llamado para llevarme con Él. Pero el Señor me dio unas palabras clave que están en la palabra de Dios. El Señor me dijo, te traje aquí para decirte que todas las cosas viejas han pasado. He aquí, hoy las hago todas nuevas en ti. Y esas palabras repercutieron tanto en mi interior. Y de pronto el Señor permitió que yo mirara hacia abajo. Y yo vi a mi esposo llorando en mi cuerpo, vi a mis hijos, vi a mi pastora. Y después el Señor mandó un ángel para que me bajara hacia mi cuerpo. Yo veía que yo bajaba a una velocidad rápida. Y yo entro en mi cuerpo y de pronto yo hago así y respiro y empiezo a llorar y mi esposo se despierta asustado. Y le cuento lo que viví con el Señor. Le digo, no sé si fue un sueño, una visión, no sé cómo decirle. Y de ahí yo me levanté, hice un compromiso con Dios. Y le dije al Señor, porque yo había entendido que el Señor me iba a sanar de las pastillas, que me iba a quitar. Y de hecho me sanó. Más nunca, no tuve que ir a ningún lado, no tuve que tomar más nunca nada. De ahí que digo, todas las cosas viejas han pasado, aquí son todas hechas nuevas. Entonces yo hice un compromiso con Dios. Le prometí al Señor que iba a ayunar 5 horas al día y orar por su pueblo. Algo que antes no lo hacía. ¿Por qué? Porque ya yo veía, no por deuda, porque no tenemos con qué pagarle al Señor todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero, no sé, y desde ahí llevo 18 años, voy para 19 aquí en Estados Unidos, y ese es mi estilo de vida. Ayuno y oración todos los días. Yo le dije, hasta el día que yo muera, cuando yo muera, hasta ahí. Y entonces, se me empezó a manifestar la presencia de Dios. El Señor me empezó a hablar audiblemente. Por eso es necesario que tú hagas ayuno y oración. Pastora, un momentito. ¿Cuánto es lo menos que usted ora? ¿O cuánto es lo más que usted ora? 7 horas. Porque muchas veces pensamos que la presencia de Dios es algo que ya lo vamos a obtener así porque sí. Porque somos bonitos, ¿verdad? Porque soy mexicano, porque soy del Caribe. No, bueno, esto hay que pagar un precio. Lo menos que oro, cuando he orado menos, lo menos que oro son 4 horas. Y lo máximo que oro son 7 horas. 7 horas. 7 horas. Y
Y wow, la presencia de Dios, muchas veces Dios me ha usado mucho en sanando a las personas que entran al canal de cáncer, de tumores. Ahí están los testimonios de todo, pero las personas quieren lo que tú tienes, pero no quieren pasar por lo que uno pasó. Y entonces yo le exhorto a cada uno de los que nos estén oyendo que mientras más tú buscas el rostro de Dios, Él es fiel. Dice que Él es galardonador de los que le buscan y Él los defiende. Vaya, que Él te da un premio por buscarlo. Y déjame decirte, es lo que dice el pastor, si yo tuviera que dar todo mi testimonio, tuvieran días, porque Dios me ha dicho cuando mis hijos aún van a tener un accidente, ahí cuando mi hija murió, Dios me lo reveló todo en sueño. Pregúntale a mi esposo, que mi esposo pensaba que yo estaba demente, y mi familia también, porque el mismo Dios no le ocultó a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. No, ahí estaba Lot. Le dijo, bueno, por cuanto es mi amigo, no le voy a dejar decir yo a Abraham que lo voy a destruir a donde está Lot. Y hay veces que Dios te va a revelar las cosas, a lo mejor lo que tú no te gusta. Pero lo importante es que tú puedas entender que Dios tiene tanto cuidado que es capaz de revelarte aún lo que está planeando el enemigo. Y como me preguntaba el hermano Hugo, esa compenetración con el Espíritu Santo empezó a hablar en mi vida enseguida que hice la promesa. Él la tomó, lo que yo dije, y yo lo empecé a hacer. Y me acuerdo que yo empecé a cuidar unos niños. Fíjate cómo Dios utiliza cada cosa, hermano. Dios es poderoso. Yo empecé a cuidar unos niños, que la mamá es cubana, y se había separado con el padre de los niños porque él lo cogía por el cuello, y entonces los niños estaban tan traumados que yo no me podía dormir, porque cuando ellos se fajaban se cogían por el cuello, y como yo decía, Dios mío, capaz que pase algo y yo vaya presa. Entonces Dios dijo, bueno, yo voy a aprovechar este tiempo para que tú te quedes toda la noche orando, leyendo la palabra y cuidando como los niños duermen, porque Él es tan especial, el Señor. Y me acuerdo que en uno de los primeros días que yo había comenzado, hermano, yo estaba cansada. Figúrate que ella me lo traía a las 6 de la tarde y se lo llevaba a las 6 de la mañana, trabajaba 12 horas. Y yo en eso, yo le iba preparando el lunch a mi esposo y vestía a mis hijos para llevarlo al bus. Y cuando viro del bus, vengo con el niño mío, que es grande ahora, el varón, pero cuando aquello tenía 4 años. Y hago así, y cuando viro, me acuesto, oro y me acuesto en la cama. Y el Espíritu Santo me dice, levántate. Y yo le dije, Señor, yo no puedo más. Yo me quedé toda la noche orando, leyendo la palabra. Ya yo no puedo más. Déjame dormir. Te prometo. Yo le decía, te prometo que si me dejas dormir, cuando me levante voy a orar todo lo que tú quieras. Pero yo lo que quiero es dormir. Y me decía, que te levantes, Maite. Yo le decía, no, yo no puedo, Padre, te prometo. Y yo, ay, Señor, no. Hermano, yo estaba destruida. Bueno, no destruida, sino cansada. Y de pronto el Señor me dice, que te levantes, que viene una troca contra la pared y te va a matar a ti al niño. Y yo agarré al niño y me levanto, hermano. Y la troca vino y abrió un hueco así. Y hubiera matado a mí, a mi hijo. Pero la troca trataba de ir para adelante, pero como había hielo, por mucho que le hacía ir para adelante, volvía para atrás. Entonces, muchas veces Dios nos habla como el Padre amoroso, levántate, y tú estás cansado, estás agotado porque estás extenuado como estaba yo. Y no era porque no había orado, y no era porque no había vigilado, y no era porque no estaba leyendo la Biblia, no, sí. Pero eso me produjo que yo pudiera escuchar la voz de Dios. Eso me produjo que yo pudiera estar atento, mi oído, a lo que Dios quería decirme. Pero aún así, yo le insistí al Señor y quería seguir durmiendo. Pero hasta que el Señor me dice, levántate, que viene una troca.
Y si yo no me hubiera levantado tan rápido, de hecho, cuando vino y volvió para adelante, cuando yo cogí a mi hijo y nos bajamos rápido, tuvieron que arreglar todo el hueco ese de la pared. Entonces, muchas veces Dios nos habla a nuestros corazones para librarnos del peligro, librarnos de la muerte repentina, librarnos de lo que está planificando el enemigo, porque eso lo estaba planificando las tinieblas. Pero ¿qué te quiero decir hoy de parte de Dios? No solamente que entres a lo más profundo y empieces a tener comunión con el Señor y hablar con el Señor y decirle, mira Señor, a lo mejor tú me dices, pero es que no sé qué hablar, porque muchas personas me dicen, yo entro, no sé qué decir, no sé cómo conversar con Dios, porque a lo mejor lo que yo voy a decir se va en 5 minutos, porque a lo mejor te adaptaste nada más a entrar como metralleta para pedirle cosas a Dios. Y a lo mejor tú dices, pero ¿cómo voy a hablar con el Señor? ¿Cómo voy a estar en mi tiempo de oración? ¿Cómo puedo hacer que mi oración sea prolongada? Y tú puedes entrar. Lo primero que puedes entrar es dándole gracias a Dios. Dándole gracias porque te ha permitido la vida. Dándole gracias porque mientras que otros mueren en el hospital, tú estás vivo. Dándole gracias porque tú a lo mejor estabas durmiendo y tú no sabes en la lucha espiritual que había entre ángeles y demonios por tu vida. Tú no sabes lo que el Señor te libró, porque Jehová no se adormece, lo dice la palabra. Tienes que darle gracias. Entra dándole gracias, diciendo gracias Señor por lo que me has dado, por lo que me has librado, porque me has guardado hasta aquí. Después empieza a confesarle. Dile, Señor, perdona si he pecado. Señor, recuérdame como David, si hay pecados que me son ocultos, que si hay pecados que a lo mejor yo los tengo por costumbre, si hay pecados que a lo mejor para mí están normales, Señor, pero para ti no. Muéstramelo, ayúdame a arrepentirme, ayúdame a buscarte, ayúdame. Por eso yo en las oraciones que hago, lo primero que hago es la limpieza espiritual, la ducha espiritual. Señor, limpia mi mente, limpia mis ojos, limpia mi corazón, limpia mi boca. Padre, si yo he hablado palabras que no edifican, palabras que no sanan, palabras que no levantan, perdóname. Señor, si he hablado palabras de maldición, si he herido con mis labios, Señor. Dice tu palabra, cierra la puerta de mis labios, Señor. Porque de una misma fuente nos puede salir agua dulce y agua salada. Y así tú empiezas a decirle al Señor, perdóname Señor, porque ayer le contesté mal a mi esposo, perdóname porque él me pidió un favor y le dije que no, que estaba extenuada, que estaba cansada. Y si era verdad, Señor, estaba cansada, pero no era el momento, no era el motivo, Señor, porque yo, Padre, yo estoy cansada, pero yo sé que tú me has puesto como ayuda idónea. Padre, a lo mejor a mis hijos le di una contesta, niño, está tranquilo, cállate la boca, esa computadora, bájale el volumen. Padre, no era la manera con que le tenía que hablar. Perdóname, Padre, si le contesté a mi jefe o lo miré de reojo, porque yo llego temprano y estoy cansado y él llega a la hora que quiere, trabaja cuantas horas quiere y se va para la calle. Entonces tú te empiezas a confesar con Dios, te empiezas a abrir tu corazón a Dios. Y yo te digo, cuando hay una oración de arrepentimiento, cuando hay una oración de limpieza espiritual, los cielos se abren, no pueden mantenerse de bronce. Hay personas que dicen, cuando yo oro, los cielos no siguen de bronce porque tú no te has confesado tus pecados. Déjame decirte, dice la palabra que el que confiese sus pecados le serán remitidos, más que el que no lo confesare no le serán perdonados. Y aquellos sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos para entrar al lugar santo, ellos se cambiaban sus vestiduras. Ellos se lavaban para poder entrar al lugar de la presencia de Dios. Y cuando tú te confiesas, estás haciendo cambio de tus vestiduras. Estás quitándote todo harapo de pecado. Te vas quitando de tu vida todo aquello que te va contaminando o que te ha contaminado. O a lo mejor por la noche tuviste malos sueños. Porque el enemigo vino a atacarte con demonios en cubo, sucubo. Entonces tú empiezas a alargar la oración. Y después ya empiezas a orar por tu familia. Entonces ya la oración no va a ser 5 minutos.
Y poco a poco Dios te va a ir poniendo por quién tienes que orar, por tus pastores, por los líderes principales. Y así tu oración va siendo estirada. Porque Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y para terminar todo esto que el Señor ha hecho en mi vida, porque yo no ha sido porque me merezco nada, al contrario, porque yo me merecía la muerte. Yo sé lo que yo merecía. Por eso trato de servirle a Dios lo que más pueda, con la más fuerza de mi alma. Porque yo sé lo que yo merecía, yo sé lo que mi casa merecía, yo sé lo que mi familia merecía. Porque sé de dónde Dios me sacó. Gloria sea al Señor. Estamos muy contentos. No sé si se escucha bien. Estoy teniendo complicaciones con el audio. Sí, se escucha bien. Ok. De verdad, pastora, estamos impresionados aún más del poder de Dios, de lo que Él hace. Cuando un corazón está dispuesto a esos cambios. Cuando la persona dice, ya estoy cansada de esta vida y yo quiero un cambio. Pero los cambios no vienen de afuera, sino que el cambio viene del interior. Cuando venimos y nos rendimos ante Dios y el Señor ve esa disposición, viene esa transformación que realmente no venimos a ser iguales. Pero yo quiero aprovechar que usted es una intercesora, hacerle una pregunta. Quiero hacerle esta pregunta porque basada en la experiencia de su oración, porque podemos tener diferentes conceptos, ¿verdad?, de las cosas, pero me gustaría saber cuál es su opinión. Mire, yo he escuchado personas y mi punto de vista es esto, de que hay personas que para mí son religiosas, no con revelación, porque ¿por qué digo esto antes de la pregunta? Por la razón de que muchos dicen, cuando una persona se enferma o cuando alguna persona está pasando por una situación, dice, no, es que Dios está tratando con ella porque está en pecado. Esa es la palabra que usan las personas religiosas para mí, está en pecado. Y mi concepto o mi manera de pensar, digo yo, no es precisamente una persona tiene que estar en pecado para que esté pasando por una situación. ¿Cuál es su respuesta de esa pasada? ¿Cuál es su respuesta de eso? De la opinión que piensan muchos que porque está pasando una enfermedad o una situación es porque está en pecado y Dios está tratando con ellos. Bueno, ese es ¿cómo decirlo? Un eslogan que le ponen casi a todos los pastores. Cuando pasa algo en la vida de un pastor, un líder, dice que la persona está en pecado. Lo primero que sale a reducir es que la persona está en pecado. Como si nosotros no viviéramos un cuerpo de carne, que Dios nos libre de la muerte muchas veces. No quiere decir que nosotros vamos a morir porque no nacimos para semilla. Pero esas personas que se dedican y constantemente juzgan tan a la ligera. Hay un versículo que dice la palabra, que por qué juzga al siervo ajeno. ¿Tú me entiendes? Nosotros somos siervos de Dios. Sea porque hayamos pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea que no hemos pecado. Eso no es tela para cortar. Estamos en los últimos tiempos, estamos en un tiempo donde tantas personas se están muriendo sin Cristo. Hay tanta epidemia para nosotros ponernos a mirar quién está enfermo porque pecó o quién está sano porque no pecó. ¿Tú me entiendes? No es tiempo de eso, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de acercarse, es tiempo de unir manos, es tiempo de clamar. Porque eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere porque con la misma vara, dice la palabra, que tú juzgues, vas a ser medido. ¿Tú me entiendes? Y muchas veces yo he visto grandes hombres de Dios que
que han estado enfermos, y te lo digo por experiencia, mi esposo, y no es porque esté en pecado, sino porque el enemigo se levanta para que el propósito de Dios no se cumpla. Amén. O el mismo Dios cuando exhibe a Job delante de Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Sí. Dios nunca dijo que él estaba en pecado. Dios nunca dijo él es rebelde. ¿Tú me entiendes? Él lo exhibe como un hombre justo, como un hombre temeroso de Dios. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero ¿qué dijo Dios? ¿De dónde viene Satanás? Y Dios sabía qué estaba haciendo Satanás. Claro. Estaba mirando a Job, lo que tenía Job. ¿Para qué? Para después decirle, claro, si tú lo has bendecido, tú lo has prosperado, tú le has dado de todo. Y muchas veces, por testimonio, como decía Pablo, muchas veces nosotros a lo mejor no estamos tan bien para que ustedes vean la gloria de Dios en nosotros. Porque, ¿qué punto es de que una persona esté completamente bien y sana siempre? ¿Cuál va a ser el testimonio? Claro, sí. Para los demás, para los inconversos. Más bien Dios va a usar la enfermedad para que cuando Dios te haga la sanidad en tu vida, las personas que conocían por el proceso que tú pasaste, ellos puedan decir, Sí. yo quiero a tu Dios. Amén. Por eso muchas personas se han acercado a Cristo por mí, porque sabían como yo estaba enferma de los nervios. Conocían mi antes y ahora conocen mi después. Y todo el trauma mía, todo lo que yo pasé, todo lo que yo colindé, hizo que ahora muchas personas dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no creí en Dios. Gloria a Dios. Pero si Dios te cambió a ti, yo quiero que me cambie a mí. Así es. Y a mí no me gusta por lo que yo pasé. Yo no la escogí. Ahora, eso yo no le veo peso a las personas que se dedican a decir que Dios está tratando con la persona. Hay personas que hacen cosas peores y Dios no trata de esa manera. Sí, así es. ¿Tú me entiendes? Dios no trata de esa manera. Tenemos a Dios como un Dios vengativo, como un Dios que castiga. Y la persona que lo ve así es una persona religiosa, Amén. como los fariseos. Ujú. ¿Tú me entiendes? Pero cuando tú tienes una relación con Dios, ya tú empiezas a ver a Dios con misericordia. Con misericordia, aún Dios dijo, ama a tus enemigos. Y son los enemigos tuyos. Y tú eres hija del Señor. Y si Dios te dice, ama a tus enemigos, y Dios es capaz de amarlos a ellos y te pide misericordia por ellos, ¿cuánto Dios no va a hacer con un hijo? Nosotros somos padres. Y por muy mal que se porte un hijo con nosotros lo podemos regañar. Pero a los 5 minutos nuestro corazón como que se agüita. Amén. Aunque ellos hayan tenido, aunque ellos se han portado mal. Y es verdad que Dios ama disciplina, pero yo no creo que Dios esté jugando de esa manera, diciendo bueno, tú eso, yo te hago esto. Dios no trabaja así. Sí, Sí. así Dios es. no obra así, porque si no todos, ninguno mereciéramos estar en la gloria, ninguno mereciéramos que Dios estuviera con nosotros. Amén. No mereciéramos nada porque somos pecadores, porque le fallamos constantemente. A lo mejor creen que alguien está enfermo y porque estuvo en pecado o porque Dios lo está castigando y la que le habla y la que es chismosa en la iglesia, entonces Dios no la castiga. Dios. Hablando Dios. ¿Tú me entiendes? Y la que está murmurando de los líderes, Dios no la castiga, no te va a castigar la lengua. Cuídate que Dios, si tú crees que Dios puede castigar a una persona, te va a castigar y te va a dejar muda. Ups. Ay, ¿Tú me entiendes? sí, Y si tú a la ligera eres capaz de pensar que a alguien Dios le va a traer una enfermedad por algo, déjame decirte, vuelve a la Biblia.
Vuelve al primer amor y acércate a Cristo, porque Cristo es amor, porque Cristo mismo dijo, yo no quiero que nadie se pierda. Yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que todos vengan al arrepentimiento. Todo es para glorificarse. Sí. Todo es para glorificarse. Pastora, muchas gracias por su respuesta. Creo que estamos muy afinadas en eso. Creo que el Señor lo hace para glorificarse y para que el mundo vea que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Sabemos que cuando nosotros pasamos por prueba es porque el Señor quiere manifestarse y que nosotros podamos reconocer que de Él viene todo lo que nosotros recibimos. Realmente ha sido una bendición poder tenerla con nosotros en esta noche. Nos quedamos cortitos porque quisiéramos seguirla escuchando, porque nos deleitamos hablando de Dios, nos deleitamos saber cómo Dios se ha manifestado en su vida, y realmente para mí es un privilegio poder conocerla, poder compartir con usted en este momento, y creo que todos los que están conectados ahora también se han gozado y han tomado lo que el Señor les ha hablado en esta noche. Pastora Maite, esperamos que podamos tener otro tiempo para que nos pueda compartir aún más. ¿Cuántos quieren que la pastora Maite esté con nosotros una vez más? Así que es un testimonio poderoso, realmente. Gloria a Dios. Decimos, nosotros hemos sufrido mucho, pero hay otras personas que realmente han pasado toda su vida sufriendo. Pero antes que terminemos, a mí me gustaría, pastora, que usted les diera una palabra a todos aquellos hermanos que están pasando una situación difícil, emocionales, mentales. Están desanimados, están pasando por muchas cosas difíciles. ¿Qué usted podría decirles en esta noche de lo que el Señor, de lo que usted ha experimentado en el Señor? Pues que... Y puede cerrar con una oración también, sí, para los que están conectados también. Pues que te levantes, que este no es tu final, sino el comienzo para que tú puedas recibir un gran milagro de parte de Dios. Hay veces que donde el enemigo te quiera mostrar muerte, Dios hace el milagro. Recuerda aquel valle de huesos secos, cuando Dios lleva a Ezequiel allí en el capítulo 37, le estaba mostrando un valle de huesos secos. ¿Con qué fin? Con el fin que Dios se quería glorificar. Así hoy puede ser que tú estés en medio de ese valle de huesos secos. Puede ser que ha venido el enemigo y te dice que este es tu último día de vida. O la ciencia te ha dicho que ya llegó la ciencia hasta ahí. O puede ser que hoy se te presenta tu esposa con la carta de divorcio. O vienen tus hijos, aquellos que tú vistes y le diste tanto amor, y hoy no quieren saber de ti. Pero hoy yo te vengo a decir de parte de Dios, así como Dios mandó al profeta Ezequiel a aquel valle de huesos secos, y no fue por gusto, porque él empezó a hablar con él, le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y si Dios nos pone en un valle de huesos secos, ¿cuál sería tu respuesta? Padre, ¿va a vivir este matrimonio? Padre, ¿me voy a levantar de esta cama? Padre, ¿voy a ver las promesas que me has prometido para mis hijos? Padre, voy a ver, aún en estos tiempos de la economía, donde mi negocio ha caído, está en quiebra, voy a poder ver tu mano de poder en este valle de huesos secos que estoy pasando, porque lo que estoy mirando es que los huesos están dispersados, están secos en gran manera. Pero Ezequiel dijo: tú lo sabes, Señor. Como diciendo: yo sé que tú tienes el control y el poder para hacer las cosas. Como que no le pongas límite a lo que Dios va a hacer. Amén. Solamente ponle fe. Amén. No limites al Dios Todopoderoso. Tú puedes tener límite, pero no le pongas límite a tu fe. Aleluya. No le pongas límite a ese Dios del universo. Aleluya.
Agárrate de la fe. Y si Dios te dio un sueño, te dio una visión, si Dios habló tu vida, no importa cómo tú ves el valle de huesos secos. Y tú vas a decir, Señor, yo te creo. Y ven, Espíritu Santo de los cuatro vientos, ven del norte, ven del sur, ven del oeste, ven del suroeste. Aleluya, gracias, Señor. Y dice la palabra que empezó a juntarse un ruido y se empezaron a juntar esos huesos. Y mientras que esos huesos se iban juntando, dice que empezó a subir tendones, carne. Y ya no era un valle de huesos secos, sino era un ejército. Gloria a Dios. Así que allí en medio de tu valle, tus huesos secos, tú dices, ahora lo veo reseco. Pero el Señor va a ser un ejército. Aleluya. Aquí donde yo no veo que mi economía avance, el Señor va a levantar una potencia donde yo me voy a bendecir a otros a través de mi finanza. Donde a lo mejor yo veo que mi ministerio se está secando, Dios va a venir y va a untar esos huesos y va a empezar a subir tendones y yo voy a empezar a ver milagros en mi iglesia. Gloria a Dios. Allí a lo mejor en tu cuerpo también, a lo mejor tú dices, ¿por qué estoy viendo el valle de huesos secos? El Señor no te ha dicho, no te ha llevado ahí por gusto. Porque Él quiere levantar de ti un ejército. Amén. Él quiere levantar de ti un guerrero, una guerrera. Amén. ¿Por qué? Porque tú le podrás decir a los demás, yo estaba en ese valle de huesos secos. Y de ese valle de huesos secos, ese Dios me sacó. Así que esa es la palabra que te imparto de parte de Dios. No importa cómo estés. Cierra tus ojos que vamos a orar. Gracias, Señor. Amantísimo Padre Celestial que moras en los cielos, hoy venimos delante de tu presencia, amado Dios, dándote gracia sobre gracia. Hoy venimos delante de ti, Señor, un grupo de tus hijos, Señor, de tu pueblo, de los redimidos, de los lavados con la sangre del Cordero. Entramos delante de tu presencia, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, aquí hay un grupo de tu pueblo, Señor, que ha venido a recibir tu bendición. Aquí hay un grupo de tu pueblo que ha venido con hambre y sed de tu presencia. Yo te pido en esta hora, Padre Santo, que toda necesidad, que toda carencia, que lo que se ha levantado en el mismo infierno para decir, Señor, oh Padre Santo, que ellos no van a proseguir, que sus días han sido cortados en la tierra de los vivientes. Oh Padre, hoy nos levantamos creyendo lo que dice tu palabra. Decía el salmista, de cierto no voy a morir, sino que voy a vivir y contaré las maravillas de Dios en la tierra de los vivientes. Ahora te pido, Señor, oh Padre Santo, que venga, Señor, de los cuatro vientos, Espíritu Santo, que allí donde hay sequía, Señor, oh Padre Santo, mandes manantial de agua, que donde hay, Señor, oh Padre, carencia, Señor, en su cuerpo con salud, Señor, tú traigas sanidad, en el nombre de Jesús, que donde el enemigo, Señor, oh Padre Santo, ha venido a quebrar matrimonio, Señor, oh Padre Santo, tú, Padre Santo, rompe todo acta que el enemigo, Señor, ha levantado para traer separación en los matrimonios. Ahora los llevo, Señor, delante de ti a la cruz del Calvario, Padre Santo. Levántate, Jehová Sabaoth, porque tú eres el que peleas por nosotros. Levántate, Señor, y empieza a pelear por tu pueblo. Pelea por tus hijos, amado Dios, porque tú eres el Dios que está con nosotros. Dice tu palabra en Isaías 59, que así aunque venga el enemigo como río, el Espíritu del Señor, di conmigo, el Espíritu del Señor hoy levanta bandera por mi causa. El Espíritu del Señor no me deja postrada. El Espíritu Señor hace algo nuevo en mi vida hoy, a partir de hoy. Este tiempo, Señor, va a ser un parte agua para cada persona que está escuchando. Hoy tú empiezas a tratar con su vida, Padre. Llévalo a la intimidad de tu presencia. Quiebra todo yugo, Señor, que el enemigo ha traído, Señor, oh Padre Santo, para paralizarlo. En el nombre poderoso de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Ahora, Padre Santo, dice tu palabra en Isaías 54:17, que ninguna arma forjada en contra de tu pueblo va a prosperar, porque tú eres el Dios que condena, tú eres el Dios que cancela toda lengua que se levante en contra de tus hijos. Es la herencia de los siervos de Jehová y de ti viene nuestra salvación. Levántate, Señor, tú eres Jehová Makadesh, el Dios que nos santifica. Levántate de tu trono,
oh Padre, y empieza, Señor, a santificar a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, oh Padre Santo, a entrar, Señor, oh Padre Santo, en santidad, vivir en santidad, Padre, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy te pido por cada persona que está aquí, Señor, por cada oyente, Señor, que necesita un milagro en su vida. Allí, donde tú necesitas, sea que a lo mejor no estés oyendo bien, a lo mejor en la visión, a lo mejor tienes un diagnóstico que el enemigo ha puesto canceroso en tu vida. Padre, ahora en el nombre de Jesús, toda célula cancerígena, Señor, oh Padre Santo, ahora tú la consumes por el poder de la sangre del Cordero. Ahora, Señor, oh Padre Santo, cancela, destruye, Señor, oh Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Reclamamos tu sangre, amado Dios, la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. El enemigo no tiene autoridad, no tiene legalidad en contra de tu vida. Ya Cristo pagó un alto precio por ti. Dile: Padre, yo soy libre, yo soy sano en el nombre de Jesús. Hoy declara, dile: Padre, yo soy sana, he sido sana y libre, Señor. Padre, de todo lo que venía a atormentarte, de todo pensamiento, de todo lo que venía de parte del enemigo para consumirte. Ahora yo veo a alguien que tenía un estado de ansiedad dentro de él. Estoy mirando a alguien que vivía ansiosa, pero hoy el Señor te dice: ¿sabes qué? Si tú crees, toda ansiedad será quitada de tu vida en el nombre de Jesús. A lo mejor yo la veo que ella, ¿cómo se llama esto? Sonaba sus dedos y decía: Padre, no sé qué más hacer, Padre, para que tú me ayudes, Padre. El problema se me va de mis manos, pero hoy el Espíritu Santo te dice: yo soy el que tomo control del problema. El problema no es más grande que yo soy más poderoso que el problema de lo que tú estás pasando. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, oh Padre Santo, bendícelo. Bendice a mi hermana Belki, bendice a su esposo Hugo, bendice su congregación, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bendice cada programa, Señor, oh Padre Santo, que ellos están haciendo para que tu nombre sea glorificado, Espíritu Santo. Ahora te pido, Señor, más presencia tuya, más llenura tuya, Espíritu Santo. Ahora, Padre Santo, Padre, llénalos cada día más en el nombre poderoso de Jesús. Cúbrelo con tu sangre, guárdalo en el hueco de tu mano, como le dijiste a tu Padre: ni a uno he perdido, todos permanecen en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús, yo te declaro hoy, Belki, sana y libre de todo azote. En el nombre de Jesús, Padre, todo lo que ha venido en contra de su vida, todo lo que se ha levantado de parte de las tinieblas, no tiene autoridad y no tiene legalidad contra su vida. Ahora, Padre Santo, oramos. Yo la cubro con tu sangre, Padre Santo. El enemigo no tiene legalidad sobre su vida, Señor, oh Padre, porque tú la compraste a precio de sangre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, la pongo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Qué hermoso realmente. Gloria a Cristo. La presencia del Señor nos envuelve y hay mucho agradecimiento en nuestro corazón. Amén, gloria a Cristo. Saber que siempre llega con una palabra para su pueblo. El Señor siempre permanece fiel, aunque nosotros le fallamos, aunque nosotros le faltemos. Creo que en esta noche el Señor nos habló a todos. El Señor se ha hecho presente en esta noche y te está diciendo: puedes salir de tu circunstancia, puedes salir de eso, porque si yo estoy ahí, tú puedes salir adelante. Amén. En esta noche estamos muy agradecidos con el Señor porque sabemos que la oración tiene el poder para deshacer toda obra del enemigo. Amén. Sabemos que la oración que en esta noche se hizo y todos los que se unieron en esta noche recibieron su milagro de parte de Dios, porque Él conoce el corazón, la disposición que tuvieron todos de estar aquí al pendiente de escuchar este tremendo testimonio, donde nosotros, cuando el Señor nos toca y hace algo en nuestra vida, no podemos estar callados. Y damos gracias al Señor por la sierva que en esta noche nos acompañó. Que el Señor la siga bendiciendo, que el Señor la siga usando grandemente y que se pueda extender el reino de Dios a través de su vida y que usted pueda marcar muchos corazones en perseverancia.
que vean que el Señor puede usarnos a todos cuando nos disponemos. Realmente, pastora, estoy muy feliz por haber aceptado la invitación. Sabemos que se presentaron muchas cosas, pero porque sabíamos que el enemigo quería robar esta bendición. El enemigo él está acechando para robarnos la bendición de parte de Dios, pero cuando nosotros entendemos que viene una palabra de parte de Dios, somos perseverantes, Amén. somos determinados a tomar la bendición. Y en esta noche creo yo que no soy la única a darle gracias al Señor por su vida. Cada uno de los que estamos aquí, de los que están conectados, creo que tomaron su bendición, y en el nombre de Jesús tenemos que seguir adelante porque la bendición es grande. Amén. Pastora, le agradecemos muchísimo. Gracias por aceptar y escuchar la voz de Dios y poder estar aquí, compartirnos ese tremendo testimonio y esa tremenda palabra, y por orar por nosotros. De verdad que Dios es bueno, pastor. Amén, gloria a Dios. Sí, pastora, muchísimas gracias. De verdad que es una tremenda bendición, y tal vez, como le dije al principio, tal vez vamos a hacer la segunda parte, ¿verdad? Porque hay mucho que decir, pero yo pienso que se dijo lo que se tenía que decir, lo necesario, lo relevante, lo más importante, lo que el Señor ha hecho a través de su vida, y cómo el Señor ha marcado, ¿verdad?, a través de su vida a muchas otras personas también, porque el Señor nos usa. Y cuando usted estaba testificando, pastora, yo podía entender esa palabra de Romanos cuando dice que todo obra para bien a los que conforme a su propósito somos llamados. El Señor permitió que pasara tantas cosas por su vida para llevarla al propósito que ahora está desarrollando. Pastora, muchísimas gracias. Un saludo al siervo, Pastor Eduardo, evangelista y apologista tremendo, ¿verdad? Dele un abrazo de mi parte, un saludo, y tal vez un día vamos a hacer la invitación al Pastor Eduardo para que esté también por aquí testificando, ¿verdad? Y para que también nos bendiga a través de su testimonio, de su vida. Así que, pastora, un abrazo a la distancia. Tal vez un día estaremos por ahí visitándoles. Amén, gloria a Dios. Y pues, ¿qué más puedo decir, verdad? Que fuimos bendecidos tremendamente en esta noche. Gloria a Dios. Pastora. Pues me sacan o me voy, no sé. Que digan ahí en el chat cuántos quieren ver la segunda parte. ¿Cuántos quieren escuchar la segunda parte? Ay, sí. Bueno, bendiciones, hermano. Dios me la bendiga, pastora. Dios me la... Igualmente. No, seguimos en contacto. Bueno, no me escuchaba. Estamos muy contentos, realmente. Estamos contentos por todo lo que el Señor nos ha hablado en esta noche. Queremos agradecerle. Estamos bien contentos, pastor. Sí, no, definitivamente es algo donde el Señor siempre habla. El Señor siempre nos habla de muchas maneras. Y testimonios como este de Pastora Maite, lo menos 4 horas es lo que ora. Y lo más, dice ella, ¿verdad? 7 horas, imagínate. Si tan solo, ¿verdad? Como el Señor les dijo a sus discípulos, no podéis orar ni tan siquiera 1 hora. Porque se les había quedado dormido. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no es fácil
No es fácil, Pero no sí es se fácil. puede. Sí se puede cuando hay determinación, pero sobre todo cuando te habitúas, ¿verdad? Se tiene que hacer un hábito para poder nosotros realmente vencer. En sí, ese es el estilo de vida de un cristiano. Orar, ayunar y buscar y leer su palabra. Ese es el estilo de vida de un cristiano. Porque realmente no podemos decir que Dios nos habla si lo limitamos a nuestra manera. Entonces, Dios quiere que nosotros le busquemos, que nosotros siempre busquemos la dirección de Dios. Así que Ahora, algo muy importante, pastora, disculpa que te interrumpa. Los verdaderos intercesores tienen ese estilo de vida, de oración, de ayuno. Esos son los verdaderos intercesores. ¿Por qué? Porque se deleitan en la presencia del Señor. Se deleitan en estar orando. Así como muchos cuando evangelizan y son ganadores de almas, ¿verdad? ¿Sí te has fijado que hay personas que llevan almas, visitan, llevan almas y llevan almas y llevan almas? Se ve el fruto, Sí. ¿verdad? No todo se les da, todos deberíamos de ser así. es Porque fue un mandato del Señor. Mandatorio. Vayan y hagan discípulos. Pero unos tienen esa gracia especial de parte de Dios para alcanzar almas, para ganar almas. Otros tienen esa gracia especial de parte de Dios para interceder. ¿Verdad? No por eso nos vamos a justificar y decir, ¿verdad? No, pues como yo no tengo esa gracia especial, pues no voy a interceder y tampoco voy a alcanzar almas. Ajá. No, al contrario, uno tiene que hacerlo, debe de hacerlo. Y entre más lo hagas, más le vas a hallar ese gusto Sí. por hacerlo, ¿verdad? Y ese es el propósito de Glorificando a Dios Juntos, animarlos al pueblo de Dios y a todo aquel que no le conoce al Señor, que le busque. El Señor tiene algo para cada uno de nosotros, siempre tiene algo. En estos tiempos que nosotros hemos estado como congregación, algunos de los hermanos estamos ahí buscando más presencia de Dios y leyendo más la palabra. Todos los días nuestra oración es diferente. Y es ahí donde tú vas a ver que nuestra oración siempre se va a ir cambiando porque el estilo de vida y la comunicación con Dios cada día es muy diferente. Dios te va a hablar todos los días de muchas maneras. Dios va a tratar contigo de diferente manera. Así que nuestra oración va cambiando. Cuando usted escuche una oración repetitiva que todas las veces es lo mismo, ahí hay algo que está pasando, se necesita más presencia. Así que les invitamos, les exhortamos que sigan buscando a Dios. Dios tiene bendiciones para tu vida. Dios te va, como decía la pastora Maite, a través de la oración, Dios te va a hablar, te va a advertir, te va a alertar, te va a empezar a decir, tú vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Y es ahí donde miramos la mano de Dios, que Él nos guarda, que Él nos protege, que el Señor está atento a nuestra vida. Y acuérdense que cualquier circunstancia en la cual usted se encuentre es para el Señor glorificarse, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y para que el mundo sepa que nuestro Dios es real y poderoso. Así que no nos detengamos, sigamos avanzando. La iglesia tiene que seguir avanzando. La iglesia tiene que seguir dando pasos de fe. Acordémonos que somos una iglesia espiritual. La iglesia espiritual camina en fe, no por lo que miramos, no por lo que nosotros deseamos, sino que lo que el Señor quiere hacer en nosotros, a través de nosotros. Así que en esta noche nos vamos a despedir bien contentos, bien gozosos, porque el Señor obró en esta noche, aumentando nuestra fe, contestando nuestra oración, porque sabemos que la oración de fe tiene poder y trasciende cualquier circunstancia y cualquier frontera.